Nos vamos a colocar de rodillas para buscar la presencia de nuestro Dios para que nos acompañe en el siguiente estudio de este día santo del Señor. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí en este tu santo día de reposo, suplicándote, Señor, mi Dios todopoderoso, que nuevamente usted nos acompañe, que usted nos haga recordar de dónde venimos y para dónde vamos, que nos hagas tener la fe que una vez fue dada a los santos. Te ruego y te suplico que al tener esta presentación, tu Santo Espíritu nos pueda dirigir y nos pueda guiar a toda verdad. De igual manera, sé con cada uno de nuestros hermanos que están en diversas partes del mundo, que ellos de igual manera, como dice tu palabra, vengamos a ti, todos los que estemos trabajados y cargados, que usted, mi Dios, nos va a hacer descansar. Así pues, Señor, pon las palabras correctas en mis labios para poderlas transmitir y la obra final se la dejamos a usted. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a los papás que si pueden tener tiempo ahí con los niños para que podamos compartir la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a continuar con nuestra presentación que iniciamos en la mañana y que el día de hoy, por esta tarde, concluiremos. Y vamos a darles de igual manera la bienvenida a nuestros hermanos que estarán aquí conectados el día de hoy en esta tarde. Algunos nos preguntan en dónde estamos ubicados y se nos ha pasado dar la dirección. Estamos ubicados en la 4168 de Avenida de la Plata en Oceanside, California. El código postal es 92056. Aquí nos encontramos apoyando la obra del Señor. Para comenzar nuestro estudio, los voy a invitar a que vayamos al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio encontraremos una declaración que va de acuerdo a el tema de esta tarde. En el capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Qué ocurrió con Moisés? Terminó de escribir, ¿qué cosa? Las palabras. ¿Saben ustedes que de igual manera en 1915 el profeta para el Israel espiritual también dejó de escribir? Y saben ustedes que en 1915 el profeta para el pueblo de Israel espiritual pasó a descansar en el Señor Jesús. Y estamos hablando de la mensajera del Señor. Ella también, cuando pasó al descanso, ¿qué ocurrió con ella? Dejó de escribir. Pero en una de sus declaraciones vamos a encontrar las mismas palabras que dijo el profeta Moisés. Versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión.
y tu dura cerviz. ¿A quién le está hablando Dios por medio del profeta Moisés? Al pueblo de Israel. Dice que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes a Jehová. ¿Y cuál es la siguiente expresión que dice el profeta Moisés? Cuanto más después que yo haya muerto. Y miren lo que sigue diciendo, 28, versículo 28. Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos, ¿a quiénes? A los cielos y a la tierra. Versículo 29. ¿Cuál es la profecía que ahora va a dejar Moisés? Porque yo sé que después de mi muerte, ¿saben qué? ¿Cuál fue la expresión de la mensajera del Señor en 1915? Porque yo sé que después de mi partida, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Cuál fue la profecía del profeta Moisés después de su muerte? ¿Qué iba a ocurrir con el pueblo de Israel? Se iba a corromper. ¿Por medio de quién se iba a corromper el pueblo de Israel? Vamos a leerlo en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y el versículo 10. Jueces capítulo 2 y el versículo 10. Le voy a pedir a Jesse si puede corroborar, si se oye bien el audio. Jueces capítulo 2 y el versículo 10 dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? El versículo 10. Y se levantó después de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Otra generación. ¿Y qué tenía esa generación? Que no conocía a Jehová. ¿Qué más no conocía esa generación? Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué nos dijo la mensajera del Señor en Ministerio de Publicaciones en la página 32? Que debían de hacer los ministros. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Qué debían de hacer los ministros? Debían de reimprimir o imprimir nuevamente la experiencia de cómo Dios obró con el pueblo adventista. ¿Y a qué pioneros mencionó la mensajera del Señor? ¿Se acuerdan? A Guillermo Miller, al capitán José Bates, a otros dijo, y al pastor Lóburo también. Ahora, dice el versículo 10 que esta generación no conocía a quién, a Jehová, ni tampoco conocía la obra que Jehová había hecho por Israel. Es decir, es como que los hijos de sus hijos que pasaron esa obra, que ya no conocían. No conocían nada de la obra que Dios se había hecho con el pueblo de Israel desde que los sacó de Egipto,
los llevó hasta el Mar Rojo, los cruzó por el Mar Rojo, los llevó al monte Sinaí, los introdujo en tierra de Canaán. Toda esa experiencia, ¿qué era lo que no conocían los hijos de los hijos de los hijos de los israelitas? No conocían nada de esa experiencia. Si la trasladamos a nuestro tiempo, ¿cómo sería para nosotros? Sería que nuestra generación no conociera absolutamente nada de los pioneros adventistas, ni cómo Dios condujo a ese remanente, los llevó al descubrimiento de la entrada al lugar santísimo, los llevó a mirar en el lugar santísimo adentro del arca del pacto, mirar los 10 mandamientos, descubrir el cuarto mandamiento, mirar la reforma pro salud y darse cuenta de las profecías que ellos estaban cumpliendo. Y que viniéramos a esta generación y que esta generación no conociera nada de esa historia. Ahora, ¿qué dijo Moisés que iba a ocurrir con el pueblo? Se iban a corromper. ¿Y por medio de quién se iban a corromper? Vamos a leerlo ahora en el libro de Hechos. Porque el apóstol Pablo ahora nos va a decir que en su tiempo él también vivió lo mismo que vivió Moisés. Hechos capítulo 20. Versículo 29. Hechos 20, 29. Porque yo sé esto. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, el apóstol Pablo, que después de mi partida, ¿después de qué? De su muerte, entrarán, ¿qué dice ahí? En medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué iban a entrar después de la muerte del apóstol Pablo? Lobos rapaces o falsos pastores. Versículo 30. ¿Y qué dice ahí? Y de vosotros mismos se levantarán, ¿qué dice la Biblia? Hombres que hablen cosas perversas, ¿para qué? Para llevar discípulos tras sí. Les hago la pregunta, ¿será que esto no puede estar ocurriendo en nuestros días? ¿Será que no han entrado en la iglesia lobos rapaces que predicarán o enseñarán cosas perversas que van contrario a la fe que una vez fue dada a los santos? Esas mismas palabras la dijo la mensajera del Señor. Y ella dijo, yo sé que después de mi muerte, grandes cambios ocurrirán. ¿Cuál fue el último libro que escribió la mensajera del Señor? Donde nos dejó relatado todo el evento de la séptima trompeta, el conflicto de los siglos. Y miramos nosotros que el conflicto de los siglos tiene 42 capítulos. Y de esos 42 capítulos, en el capítulo de el templo de Dios, ¿de qué creen ustedes que nos estará hablando? De cuando se abrió el lugar santísimo en el santuario celestial. Apocalipsis 11:19. Y Apocalipsis 11:19 pertenece a la séptima trompeta.
Por eso, cuando nosotros vamos al conflicto de los siglos y leemos en el contexto de la séptima trompeta, encontraremos que desde el capítulo El Templo de Dios, que es el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 23, comienza los eventos en su orden de la séptima trompeta. Y luego miramos nosotros que viene el capítulo de Jesucristo nuestro abogado. ¿De qué creen ustedes que está hablando ese capítulo? De el juicio investigador en el cielo. Después viene los Estados Unidos en la profecía. ¿De qué capítulo creen ustedes que nos habla ese capítulo de los Estados Unidos en la profecía? Del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué versículos? Versículos del 11 al 17. Luego viene una obra de reforma. La verdadera conversión es esencial. Vuelve a tomar el juicio investigador. Y luego llegamos hasta el capítulo El mensaje final de Dios. ¿De qué mensajes creen ustedes que habla ese capítulo? Habla de la culminación del mensaje de los tres ángeles en compañía de el cuarto ángel, el fuerte pregón. En otras palabras, aquí en el mensaje final de Dios, ¿saben qué es lo que encontramos? El misterio de Dios se ha consumado. Se cierra la gracia. Termina la administración de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y luego viene en el conflicto de los siglos el tiempo de angustia. ¿Y cómo creen que empieza el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos? Comienza con las 7 postreras plagas. Después de finalizar el tiempo de angustia, viene el capítulo La liberación del pueblo de Dios. ¿Y saben de qué habla ese capítulo de la liberación del pueblo de Dios? Habla de la sexta plaga, la séptima plaga, la resurrección especial de los muertos en el mensaje de los tres ángeles, la gran resurrección en la segunda venida y la recompensa de los justos a la venida de nuestro Señor Jesús. Y luego nos manda a la desolación de la tierra. ¿Qué encontramos en ese capítulo? Encontramos el juicio que Cristo y sus santos realizan en el cielo durante los 1000 años. Y después de la desolación de la tierra viene el fin del conflicto. ¿Y qué creen ustedes que encontramos en el fin del conflicto? Y de dar, como decía la séptima trompeta, su pago a los que destruyen la tierra. ¿Y qué es lo que encontramos en el fin del conflicto? ¿Cómo es que Dios destruye a los impíos? Destruye a los ángeles caídos por fuego. Destruye a Satanás por fuego. Termina con la muerte, con las lágrimas, con el pecado, y luego hace la restauración de la tierra, y entonces esa tierra renovada se lo da a los santos. ¿Y cómo termina el conflicto de los siglos? ¿Saben cómo termina? ¿Cómo termina la séptima trompeta? Por eso es que nosotros, cuando miramos el conflicto de los siglos, desde el capítulo El Templo de Dios hasta el fin del conflicto, lo que les está relatando es el orden cronológico de los eventos de la séptima trompeta. Hay un diagrama que les voy a colocar aquí que nos relata exactamente lo mismo que
lo que acabamos de analizar en el conflicto de los siglos. Y es este diagrama que ustedes conocen. Es exactamente lo mismo. Comienza aquí en 1844 con el punto número 1, la séptima trompeta. ¿Y dónde termina la séptima trompeta? Hasta cuando la tierra es purificada con fuego. En el punto 19, la tierra nueva. Exactamente lo mismo. Esto que estamos mirando nosotros aquí, desde el punto 1 hasta el punto 19, es exactamente en orden cronológico lo que nosotros miramos aquí, en el conflicto de los siglos. Estúdienlo y van a ver que es así, punto por punto. Ahora, vamos a mirar nosotros que la Biblia nos decía y voy a comenzar con esta cita de este pastor que ustedes conocen. ¿Cómo se llama él? El pastor John Nevis Andrews. Y miren lo que va a decir. Dice aquí, el lugar del trono de Dios en el momento en que el libro con los 7 sellos fue entregado a Cristo, y también cuando las 7 trompetas fueron entregadas a los 7 ángeles, ¿qué dice ahí? Es el primer departamento del santuario celestial. Así que cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a mirar nosotros en el capítulo 5. Y leemos en el versículo 6 y en el versículo 7 lo que nos dice el apóstol Juan, el vidente de Patmos, en su libro de Revelación. Miren lo que dice. Y miré, dice Juan, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Versículo 7, y él vino, el cordero, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Dios el Padre. Y vino el cordero y tomó de la mano de Dios el Padre el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahora, esta escena, ¿en dónde está ocurriendo? ¿En qué departamento del santuario celestial? En el lugar santo. Eso es lo que nos está diciendo el pastor John Nevis Andrews. Dice aquí, el lugar del trono de Dios, en el momento en que el libro con los 7 sellos fue entregado a Cristo, y también cuando las 7 trompetas fueron entregadas a los 7 ángeles, ¿qué dice el pionero Andrews? Es el primer departamento del santuario celestial. ¿Cómo sabemos que es el primer departamento? Miren lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré,
y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál puerta creen ustedes que era esa? La puerta del lugar santo. Es la primera puerta del santuario celestial. Y todo el evento que ocurre en el capítulo 4 y en el capítulo 5 está ocurriendo ¿en qué departamento? En el lugar santo. ¿Cómo sabemos que es el lugar santo? Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, ¿qué dice la Biblia? Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estas 7 lámparas, ¿qué mueble es? El candelero o el candelabro con 7 brazos. Y ese candelabro con 7 brazos, ¿en qué departamento estaba? En el lugar santo. Por eso es que el pastor Andrews dice, el libro con los 7 sellos y las 7 trompetas son en el primer departamento del santuario celestial. ¿Está equivocado él? No, él está correcto. Ahora, vamos a mirar nosotros que iba a venir la apostasía. Iba a venir la apostasía, como vamos a mirar, de estas interpretaciones que una vez fue dada a los santos. Miren qué más sigue diciendo la cita. Pero cuando las 7 copas son entregadas en mano de los 7 ángeles que tienen el deber de derramarlas, es que dice ahí, en el segundo departamento del templo celestial, que a su vez es también abierto, y salen de allí para ejecutar la ira de Dios sobre los hombres. Esta apertura del lugar santísimo se lleva a cabo bajo la 7ª trompeta. Así que, ¿en qué trompeta salen las 7 plagas? En la 7ª trompeta. ¿De qué departamento del santuario celestial salen las 7 plagas? Del lugar santísimo. Muy bien. ¿Qué es las 7 plagas? La ira de Dios. ¿Cuándo es que van a salir estas ángeles con 7 plagas? Cuando termine, ¿qué cosa? Cuando termine la gracia. ¿Y cuándo es que termina la gracia? Cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo después de haber dejado caer el incensario. Ese versículo 5 de Apocalipsis 8, vamos a mirar que lo han tergiversado para este tiempo. La apostasía en base a estas trompetas la vamos a iniciar a partir de uno de los pioneros que fue muy cercano a la hermana White. Y vamos a marcar una línea cronológica de cómo se fueron cambiando la interpretación del historicismo al futurismo, a lo que denominamos la apostasía. Y vamos a tomar como referencia a este pionero adventista. ¿Saben quién es él? Este pastor adventista lleva por nombre Stephen Nelson Haskell. Este pastor adventista que trabajó de la mano con la mensajera del Señor murió en 1922. ¿Cuántos años habían pasado de la muerte de la mensajera del Señor? 7 años.
Después de Haskell vinieron otros dos pastores muy conocidos en el adventismo, que son Alonzo Trevier Jones y después Elliot Joseph Wagoner. Nosotros miramos una cita de Alonzo Trevier Jones donde hasta ese tiempo, cuando él estaba vivo, antes de su apostasía, él creía en que las trompetas eran de acuerdo a cómo se habían interpretado al comienzo del movimiento. En 1922 muere Steven Nelson Haskell. Y es ahí, después de algunos años, en 1989, que aparecen y salen a la publicación estos dos tomos de comentarios de el libro de Daniel y Apocalipsis, titulado Dios revela el futuro, por el pastor adventista Mervyn Maxwell, que nos dijo Hechos capítulo 20, ¿de dónde vendría la apostasía? Vamos a leerlo nuevamente para recordar de dónde iba a venir la apostasía. Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar, ¿qué dice ahí? Discípulos tras sí. Así que en 1989 aparece estos dos tomos de Daniel y Apocalipsis, tomando el lugar en el adventismo de los dos tomos del pastor Urias Smith, el de Daniel y el del Apocalipsis. Y él, el pastor Mervyn Maxwell, pastor adventista, dice: el ángel que tomó el vadil y lo llenó con brasas del altar y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo fragor de truenos, relámpagos y un temblor de tierra. Apocalipsis 8:5. Lo que ocurrió cuando el fuego llegó a la tierra aparece revelado, ¿y qué dice ahí? Bajo la primera trompeta. Así que, ¿qué es lo que ya empieza a ocurrir en el adventismo? Empiezan a traer nuevas interpretaciones de las trompetas. Sigue diciendo Maxwell: la tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Y aquí miramos nosotros que el autor, al dar este pensamiento, está mostrando que en el versículo 5 es el inicio de la primera trompeta. Tremendo. Pero ¿qué dice Hechos 20:30? Que iban a traer discípulos tras sí. Viene para 1995 otro pastor adventista con el nombre de Marvin Moore. Y saca dos libros Marvin Moore: La Gran Catástrofe y Trompeta sobre trompeta, o trompeta tras trompeta. Y en sus libros, el pastor Marvin Moore hace este pequeño diagrama. Y miren lo que coloca en esta nueva interpretación. La crisis comienza con los juicios de advertencia.
haciendo referencia a las 7 trompetas. Luego, cuando termina la 7ª trompeta, termina el fin del tiempo de gracia. Cuando termina el fin del tiempo de gracia, comienzan los juicios punitivos, haciendo referencia a las 7 plagas. Y después, cuando la 7ª plaga termina, viene la segunda venida de Cristo. Él dice, usa esta expresión: creo que este diagrama representa con exactitud la comprensión que Elena de White tenía acerca del tema de la crisis final, a saber que comenzará antes de que termine el tiempo de gracia y que se extenderá más allá de ese punto hasta el regreso de Cristo. ¿Pero qué está diciendo él? Es lo que él cree. ¿Qué ha hecho él? Se ha separado de la interpretación historicista y se ha ido hacia la interpretación futurista. Se ha separado de la fe que una vez tuvieron los santos y ha establecido ahora su propia fe, su propia enseñanza. Miren qué más sigue ocurriendo. Estamos con Marvin Moore. Ahora, (1997) viene otro pastor adventista con el nombre de Hans Larondel. Y miren lo que él escribe. Hablando de Apocalipsis 8:5. Miren lo que él declara en 1997. De igual manera, el propósito de las trompetas es convencer al mundo malvado que Cristo está a favor de su pueblo y llama a todos los hombres a que se arrepientan. Pero miren la primera declaración que él hace aquí. Pero el ángel que está junto al altar, en el versículo que estamos considerando. ¿Cuál es el versículo que estamos considerando? Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 5. A ver qué dice la Biblia. Y el ángel, dice Juan, el profeta, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Así que, ¿qué es lo que hay en el versículo 5? Hay un ángel. ¿Qué tiene ese ángel? Un incensario. ¿Qué ocurre con ese incensario? ¿Qué ocurre con ese incensario? ¿Hacia dónde es arrojado? A la tierra. Miren lo que va a comentar Hans Larondel en su libro Las profecías del fin. Pero el ángel que está junto al altar, en el versículo que estamos considerando, ¿qué dice ahí? No parece que sea él, Señor. Para él, este ángel, ¿quién no es? No es Jesús. Más bien, parece ser el ángel del altar encargado del fuego que aparece de nuevo en Apocalipsis 14:18. Él dice que ese ángel no es el Señor Jesús.
Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Aquí lo tenemos. Primeros escritos, página 279. Hablando de ese ángel con el incensario. Esto es lo que es el incensario, miren esto. Esto es el incensario de oro. Y este incensario se colocaba en el altar de incienso también. Pero este incensario también se movía al lugar santísimo en el día de la expiación. Por eso es que ustedes miran en esta otra ilustración a el sumo sacerdote ministrando con el incensario de oro en su mano sobre el propiciatorio en el arca del pacto en el lugar santísimo. Ahora miren lo que dice Primeros Escritos. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Y ahora miren lo que dice. Vi entonces, ¿a quién? A Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos. ¿Y qué hizo Jesús? Dejó caer el incensario. Así que ¿quién es este ángel de Apocalipsis 8:5? Jesús. Pero ¿qué dice la rondel? Que no es Jesús. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía y la Biblia? Que es Jesús. ¿Qué está haciendo entonces la rondel? ¿Se está separando de qué? De la verdad. Se está separando del don de profecía. Está dejando la fe que una vez fue dada a los santos. Está cambiando sigilosamente la interpretación historicista y se está moviendo sigilosamente a la interpretación futurista. Así que tenemos evidencia de quién es ese ángel. Es Jesús, nuestro Señor Jesús. Seguimos avanzando en la apostasía del historicismo al futurismo. Ya miramos a Maxwell. Y Maxwell dice que en el capítulo 8 y el versículo 5 comienza a tocar la primera trompeta. Marvin Moore dice que las trompetas están hacia el futuro, al igual que las 7 plagas. Viene la rondel y dice que el ángel de Apocalipsis 8:5 no es Cristo. Y que ese ángel que deja caer el incensario no es Cristo, sino que es otro ángel. Viene el espíritu de profecía y nos dice que ese ángel sí es Cristo. Y que es el que deja caer el incensario. Y cuando ese incensario cae, ¿qué viene inmediatamente? Las plagas. Se cierra la gracia. Se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone sus vestiduras reales. Continuamos entonces que para el 2017 aparece otro pastor adventista. ¿Y qué dice la Biblia que iban a hacer estos predicadores? Hechos 20:30. ¿Qué dijo? Que iban a traer discípulos tras sí. ¿No lo dice así la Biblia? Y al traer discípulos tras sí es porque ¿qué van a predicar sus discípulos? Lo mismo. Van a enseñar lo mismo, predicar lo mismo, desviarse de lo mismo. Ahora, en el 2017 aparece el pastor Hugo Gambetta con su serie Apocalipsis a punto de cumplirse. ¿Y saben cómo comienza esta serie? Donde él explica que nunca en su vida, por más de 30 años,
usted no va a encontrar ninguna predicación de él de las trompetas. Hasta el 2017, cuando él sale a la luz y empieza a interpretar las profecías de las 7 trompetas, pero hacia el futurismo. Y en esa primera interpretación de esa serie, él dice algo que está en contra de todo lo que miramos en la mañana. Y algo que miramos en la mañana es este diagrama. ¿En qué estaban de acuerdo todos los pioneros adventistas? En los eventos de la 7ª trompeta. ¿En qué estaban de acuerdo todos los pioneros adventistas? En que comenzaba la 7ª trompeta en 1844 y culminaba la 7ª trompeta al fin del milenio. ¿Cierto o falso? Y pusimos como última evidencia al pastor Steven Nelson Haskell. ¿Cuándo murió Steven Nelson Haskell? En 1922. Pues cuando usted va a la serie de Apocalipsis a punto de cumplirse, el pastor Hugo Gambetta dice que todos los pioneros adventistas creían que las 7 trompetas terminaban en 1844. Ahora les hago la pregunta, ¿es eso verdad? No, porque hasta cuando todavía estaba Alonzo Trevier Jones, los adventistas creíamos que la 7ª trompeta comenzó en el 44 y terminará al final del milenio. Así que los pioneros no creyeron que las 7 trompetas terminaron en 1844. ¿Cómo se le llama eso en la Biblia? Apostasía. Pero ¿qué otro nombre le da la Biblia cuando usted dice algo que no es verdad? Mentira. Así le llama la Biblia, mentira. ¿Y qué dice la Biblia de los que hablan mentira? No entrarán al reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Ahora, ¿creían los pioneros que la 7ª trompeta terminó en 1844? Nunca creyeron ellos eso. Ahora miren. Vamos a continuar, estamos aquí. Él, en esa serie, en el 2017, usa este pensamiento. Y él comienza con esta misma palabra. Creo. Creo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Es su propia creencia de él. No es nuestra creencia. No es nuestra interpretación que una vez fue dada a los santos. Y comienza y dice que la primera trompeta comienza con un terremoto, el primero de los 4. Y luego dice que la primera trompeta demora y comienza 30 días después de ese terremoto y empiezan a caer meteoritos. Y que esos meteoritos devastan la vegetación una tercera parte.
La segunda trompeta viene a causa de un gran asteroide que cae en el mar. La tercera trompeta viene sobre otro asteroide que cae en la tierra. La cuarta trompeta viene acerca de volcanes y cenizas que oscurecen el cielo y se pierden las cosechas. La quinta trompeta es donde aparece Satanás e imita la segunda venida. La sexta trompeta es el pequeño tiempo de angustia para él. Muere una tercera parte de los habitantes de la tierra y se da la ley dominical. Y la séptima trompeta se termina con la predicación del mensaje de los 144,000. Se cierra la gracia y después de ahí caen las 7 plagas. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. No, esa no es la fe. ¿Qué dice la Biblia que iban a tener ellos? Hechos 20:30. ¿Qué iban a correr tras sí? Discípulos. ¿Que iban a seguir predicando? Lo mismo. Saben que aquí hay algo en una de las trompetas. Vamos a leerlo. En el capítulo 9, Apocalipsis 9, versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿De qué trompeta está hablando ahí? De la quinta. Versículo 13. Apocalipsis 9:13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Qué es lo que está ahí? El altar de oro. Es el altar de incienso de oro. Ese altar, ¿en dónde estaba? ¿En el lugar santo o en el santísimo? En el lugar santo. Así que la quinta y la sexta trompeta, ¿dónde debieron de haber sonado? En el lugar santo. Muy bien. Apocalipsis 9:2. Y abrió el pozo del abismo. ¿Saben qué dice aquí? Que cuando Satanás imita la venida del Señor Jesús en la interpretación futurista, es que del pozo del abismo salen los demonios. Que hay un pozo en la tierra que se va a abrir y van a salir los demonios. Pero ¿qué dice el conflicto de los siglos que es el abismo? Porque ese abismo es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 21, donde dice que Satanás fue arrojado al abismo. Les hago la pregunta, ¿Satanás es arrojado a un pozo? ¿O a dónde es arrojado? A una tierra deshabitada, no a un pozo. Pero ¿saben qué es lo que se interpreta en la quinta trompeta? Que si hay un pozo de donde va a salir Satanás y sus demonios. ¿Es eso así? ¿Eso es lo que simboliza el abismo? ¿Un pozo profundo? No. El abismo es un lugar desordenado, deshabitado. Eso es el abismo. Pero aquí no, aquí se nos enseña que es un pozo. ¿Saben quiénes creen eso? ¿Quién?
Los católicos. Los católicos creen que hay un pozo donde hay un infierno, donde se están quemando, donde está Satanás y donde están los demonios. Y hay pinturas donde las dibujan así. Catolicismo. Que ahí están las almas encarnadas y que se desencarnan y que de ahí vienen a visitar y que andan penando. Eso es catolicismo. Dice la Biblia que vendrían tras sí discípulos. Viene otro que también enseña el futurismo de las trompetas. Y este es David Gates. Exactamente lo mismo. 7 trompetas antes del cierre de gracia y 7 plagas después del cierre de gracia. Viene otro pastor adventista también, Daniel Cúcaro. Viene otro pastor adventista también. Y todos ellos saben qué tienen en común. Las trompetas al futuro y se autodenominan de la verdad presente. Pues viene también el pastor adventista Juárez Sousa con su serie Las Trompetas, repitiendo exactamente lo mismo. ¿De qué se desviaron? De la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No se puede, señores. No se puede. Miramos nosotros que los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo estaban todos unánimes en una fe, en un bautismo, en un Señor, en una doctrina. Los discípulos no creían cada quien sus propias profecías o sus propias doctrinas. No. La iglesia de Dios, esa mujer que está vestida de blanco, ¿cómo dice la Biblia que es? Pura y sin mancha. Y vienen detrás de todos estos, desde que comenzó la apostasía, repitiendo exactamente lo mismo. Y llegamos hasta nuestro tiempo donde hay un gran debate entre el historicismo y el futurismo. Entre la fe que una vez fue dada a los santos y ahora el trastornar la fe establecida. Ahora, ¿qué dice la Biblia hablando acerca de las enseñanzas? Vamos a leerlo. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 1. Primera de Juan 4:1. ¿Cómo comenzó Judas capítulo 1 y el versículo 3? ¿Con qué palabra empezó? Amados, ¿verdad? Ahora Juan, ¿con qué palabra empieza? Amados. Allá Judas nos dice, contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. Y ahora Juan, miren lo que nos dice. Amados. ¿Y qué dice Juan? No creáis a todo espíritu, sino que dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. ¿Saben cuál es el error del adventista actual? Que ya no prueba. Ya no prueba. ¿Saben qué es lo que hace el adventista actual? Todo se lo traga. Ya no prueba. Y miren qué dice Juan. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay falsos profetas, y cuando dice falsos profetas,
se hace referencia a falsos maestros. Les pregunto, ¿hay falsos maestros? Entonces, si hay falsos maestros, ¿qué debemos de hacer? Probadlos. Ahora le hago la pregunta. Cuando usted va a la tienda y lleva un billete de $100 y la cajera del banco le pasa un lápiz por encima del billete, ¿usted se molesta? Algunos se molestan, dice. Otros no nos molestamos. La pregunta es, ¿por qué se molesta? Está probando el billete. Les hago la pregunta, ¿la cajera tiene el derecho de probar ese billete? Sí. Ahora, ¿por qué se molesta si le prueban el billete? ¿Deberíamos de molestarnos? No, no deberíamos de molestarnos. Pasa el lápiz y luego, no conforme con eso, lo meten a una maquinita. Segunda prueba. ¿Tiene la cajera el derecho de hacerle esa segunda prueba? Sí. Es su trabajo. Ahora les hago la pregunta. ¿Se molestaría usted porque le hicieran una segunda prueba? ¿Deberíamos de enojarnos? No. Ahora, ¿cuánto más una doctrina o enseñanza que es para vida o muerte? ¿Deberíamos de enojarnos por probar una doctrina? No. ¿Por qué nos vamos a molestar cuando estamos probando una doctrina? Pero ¿saben qué es lo que ocurre en la actualidad? Que cuando usted prueba una doctrina, ¿qué es lo que ocurre con el adventista? Se molesta, se enoja. ¿Y saben qué más dicen? Estás juzgando al ministro de Dios. Estás criticando al ministro de Dios. Pero ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Pruébalo. Ahora les hago la pregunta. Cuando alguien está vendiendo una comida y da muestras de esa comida y le dice, pruébalo, ¿usted se molesta? No. Ahora les hago la pregunta, ¿les va a hacer un bien probar o no probar? ¿Qué más hace bien? ¿Probar o no probar? Probar. La Biblia dice probar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probad. Pero no por probar tenemos que enojarnos. No por probar me tengo que molestar. No por probar tengo que insultar. No. Porque la Biblia dice, amados, con palabras de amor, con palabras suaves, prueba. No dice, amados, enójense. No, así no dice la Biblia. Lo que se les ha mostrado el día son todas las referencias que tenemos. Nada más. Ahora, miren lo que dice Primera de Corintios.
Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Primera de Corintios 6, 2. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿O no sabéis que los santos qué han de hacer? Juzgar al mundo. ¿Saben qué es juzgar? Probar. ¿O no sabéis que los santos van a probar si los que no entran al cielo tuvieron razón de haber sido borrados del libro de la vida? ¿Saben ustedes quiénes probaban las cosas de Dios? ¿Quiénes juzgaban las cosas de Dios? Los sacerdotes en el santuario. Ellos juzgaban las cosas de Dios. Ellos tenían que hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Ahora, ¿se enojaba Dios porque ellos probaban las cosas? No. ¿Saben ustedes que en una vez a Salomón le llegaron dos madres? Y las dos madres venían peleando el mismo niño. ¿Qué hizo Salomón? Las probó. Probó a ver cuál de las dos estaba diciendo la verdad. Y resultó que uno estaba diciendo la verdad, mientras que la otra estaba diciendo mentira. ¿Fue acaso criticar lo que hizo Salomón? ¿Acaso Salomón juzgó en el sentido de perderse o salvarse? No. ¿Qué estaba probando Salomón? ¿Quién decía la verdad? ¿Y qué nos manda a hacer el apóstol Juan? Probad. Viene esta Biblia. Biblia de estudio, vida plena. Y esta Biblia de estudio, ¿saben que es editada por los evangélicos? Y es una Biblia de estudio que tiene comentarios como la Biblia que tenemos nosotros. Y aquí escribe, comentando esta Biblia: Apocalipsis 8, versículo 3, versículo 7, versículo 8 y versículo 11. Está comentando Apocalipsis 8. Está comentando las trompetas. Y miren, hablando de las primeras 4 trompetas de juicio. Dice así, se las voy a engrandar: granizo y fuego mezclados con sangre. Comienza las primeras 4 trompetas de juicio. Una tercera parte de la vegetación terrestre es destruida por fuego y granizo. Una tercera parte de la vegetación. ¿Dónde leímos eso? Con la interpretación del pastor Gambetta. ¿Qué más sigue diciendo? Se contamina una tercera parte del mar y de los ríos. Se oscurecen los cielos, el sol, la luna y las estrellas durante una tercera parte del día y de la noche. Los juicios afectan también a los seres humanos, porque muchos mueren. El juicio se limita a una tercera parte del mundo, porque el propósito del juicio es en parte advertir a las personas y llevarlas al arrepentimiento.
¿Quién tiene esa interpretación? El pastor Hugo Gambetta, porque él dice que las 7 trompetas son trompetas con misericordia, con tiempo de gracia todavía, para llamar al arrepentimiento. ¿Qué más sigue diciendo? Una gran montaña ardiendo. Este pudiera ser un gran meteoro ardiente que cae en el mar y mata la tercera parte de las criaturas marítimas y destruye muchos barcos. ¿Quién cree eso de caer meteoros en el mar, en la tierra? ¿Quién trae esa interpretación? Los futuristas, los evangélicos. Y esta es la Biblia de estudio, Vida Plena. Reina Valera 1960, pero los comentarios de ahí, miren quiénes los hacen. Biblia de estudio de la vida plena, antes publicada con el título Biblia de estudio pentecostal. Así que, ¿qué les dieron a los futuristas? Doctrina pentecostal, enseñanza pentecostal, una fe pentecostal. ¿Se dan cuenta por qué? La Biblia dice, probad los espíritus. Ahora, aquí tenemos las 3 interpretaciones que se utilizan para estudiar la Biblia. El historicismo, con su método de interpretación día por año. El futurismo, con su interpretación del rapto secreto, los 42 meses, los 1290 y los 1335 como días literales en el futuro y las trompetas literales al futuro. Y el preterismo, que este es más bien el que usan los católicos. Esto es los que usan los pentecostales y evangélicos. Y esto es los que usaron y usan los del gran movimiento adventista. Este método utilizó Guillermo Miller. Este método utilizó José Bates, Lowborough, Haskell, Andrews, Urias Smith, Elena G. de White, Alonso Trevier Jones, Wagoner, Silvanus, Charles Fitch, Apollos Hill, Irán Edson, Crozier, ¿cómo se llamaba el que acompañaba a Miller? Joshua B. Himes. Todos ellos, ¿saben qué método usaban? Historicismo. Nunca usaron el futurismo. Por eso el pastor Alonso, John Nevis Andrews, nos dice, en su correcta interpretación de las trompetas,
El lugar del trono de Dios en el momento en que el libro con los 7 sellos fue entregado a Cristo, también cuando las 7 trompetas fueron entregadas a los 7 ángeles, es el primer departamento del santuario celestial. Y para concluir en esta tarde, vamos a terminar con una cita donde nos va a resumir todo lo que miramos el día de hoy. Hablando de la 7ª trompeta. Termino con esta. Conflicto de los siglos, página 472. Dice así: acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. ¿Qué año? 1844. Este evento, ¿qué marca? El comienzo de la 7ª trompeta. Y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio. ¿Qué juicio es este? Juicio investigador. Y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Cada vez que Dios va a mandar su ira o su juicio, siempre ha mandado mensajes, siervos de Dios con esos mensajes. En el tiempo del diluvio, ¿a quién envió? A Noé. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿a quiénes envió? A 2 ángeles. En el tiempo de la destrucción de Jerusalén, cuando vino Nabucodonosor, ¿a quién envió Dios? A Jeremías. En el tiempo de la primera venida de Jesús, ¿a quién envió? A Juan el Bautista. En el tiempo de la destrucción del templo en Jerusalén, en el año 70, ¿a quiénes envió? A los apóstoles. En 1842 al 44, ¿a quiénes envió? A Guillermo Miller y a sus asociados. Ahora, antes de que caigan las 7 plagas, ¿a quiénes va a enviar? A nosotros. ¿Con qué mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Y cuando terminen esos mensajes, ¿qué viene? La ira de Dios, las 7 plagas postreras. En nuestra siguiente presentación, si Dios nos los permite, analizaremos cada plaga a la luz
de los pioneros, de la mensajera del Señor, y miraremos que lo único que quiere hacer Dios en las plagas es hacernos entender la única dependencia del hombre para con Dios. Nada más. Eso es lo único que quiere enseñar Dios, a que dependamos de Él. Por eso, hermanos, en esta tarde ya de sábado, probemos los espíritus. No es malo probarlos. Y no es juzgar el probarlos. Es en beneficio para su salvación. No se dejen engañar por aquellas personas que dicen que cuando usted pruebe una doctrina ya está criticando, juzgando. No, Señor. ¿El probar es para salvación o para perdición? ¿Qué pasa si usted guarda la ley dominical? Está perdido. ¿Y qué pasa si un pastor le dice, hermana, guarde la ley dominical, no pasa nada? ¿Qué pasa? Perdido. Y sin embargo, ¿saben ustedes que Primeros Escritos dice que pastores desde el púlpito van a instar a los feligreses a que guarden el primer día de la semana? ¿No va a probar ese espíritu? ¿O le va a creer? ¿Y sabe usted que somos tan injustos? Porque cuando nos conviene, probamos. Pero cuando no nos conviene, no probamos. ¿Es eso ser justo? ¿Qué dice la Biblia? El que es justo siga siendo justo. Y el que es santo siga santificándose. Por eso, como siempre les digo, vayamos e indaguemos más acerca de esto. Y vamos a concluir con una palabra de oración. Le damos gracias a nuestros hermanos que estuvieron conectados el día de hoy. Nuestros hermanos que van a estar mirando el video más tarde, en otra ocasión. Nuestro deseo y el deseo de este ministerio es, y de esta iglesia es, invitarlos a ustedes a que vayamos directo a las Escrituras y a la fe que una vez fue dada a los santos. Les mandamos un cordial abrazo y saludo a todos nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. Nos escriben desde Portugal, desde España, desde República Dominicana, desde México, desde Guatemala, desde Perú, de varias partes. Y los invitamos a, como dice Jeremías 6:16, que volvamos a las sendas antiguas. Nos colocamos de rodillas y terminamos con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, hicimos esta presentación porque hay mucho hijo tuyo allá afuera, Señor, que está despertando, y otros, Señor, que aún vagan en las tinieblas de la oscuridad. Sin embargo, mi Dios Todopoderoso, hemos presentado tu palabra, los testimonios, no a la luz de lo que yo creo, sino a la luz de un escrito está. Siempre ponemos las citas no creadas por mí, no inventadas por mí, sino por esos hombres que el profeta al cual usted eligió nos da el consejo de ir a ellos. Y en base a ese consejo es que venimos y nos presentamos delante de tu iglesia. El resultado de este estudio, de esta disertación, se la dejamos a usted para que usted obre conforme a su divina voluntad.
Te ruego y te suplico que cada vez que vayamos a escudriñar, pongas en el corazón de nuestros hermanos un espíritu sin prejuicio, un espíritu con el deseo de conocer tu verdad, para que no nos ocurra lo que les ocurrió a los apóstoles en tu primera venida, cuando ellos esperaban a un rey terrenal y no a un cordero sufriente. De igual manera, Señor, ayúdanos a seguir avanzando. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice sus hogares, bendice a nuestros hermanos que nos acompañaron el día de hoy. Y te ruego y te suplico que si es tu voluntad el nuevamente presentar tu palabra a la luz del historicismo, que así sea, Señor. Y si tienes otros planes para nosotros, así como dijo aquel hombre que estaba al lado tuyo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.